Hola a todos, mi nombre es Francisco Javier Castro Montalvo, asesor senior de Valios y cofundador. El día de hoy quiero compartirles nuestra presentación acerca de cómo calcular el capital de trabajo. De antemano quiero mostrarles que es una de las variables más importantes en la gestión financiera de una empresa, y es una permanente solicitud de nuestros clientes aclarar siempre estos términos. Espero que sea de su interés y comenzamos. Esta presentación, su video tutorial y muchos otros recursos se encuentran en nuestra página web en http://empresas.valios.co, donde constantemente estamos compartiendo recursos, archivos, todo lo que vaya en pro de una mejor gestión financiera. Les hacemos una invitación muy cordial a que visiten nuestra página web. Esta presentación está subdividida de la siguiente manera. Primero vamos a hablar acerca de qué es el capital de trabajo. Segundo, qué se necesita para hacer una adecuada estimación, cómo se calcula, cuál es el método que se debe usar, por qué usar el método que sugerimos y finalmente unas conclusiones. Entonces, empezamos. ¿Qué es el capital de trabajo? Normalmente, una compañía hace dos tipos de inversiones básicamente. Las inversiones en bienes de capital, todo lo que requiere la empresa meter a sus activos con el ánimo de producir o de prestar un servicio de manera adecuada, pero también tiene que hacer inversiones líquidas, es decir, tiene que invertir en capital de trabajo suficiente. Ese capital de trabajo es el que le permite a su empresa ponerse en marcha. Y es muy importante iniciar todos los emprendimientos o las empresas ya consolidadas cuenten con la adecuada financiación de corto plazo, que es lo que conocemos como capital de trabajo. El capital de trabajo también se conoce de diferentes maneras: capital circulante, capital corriente, fondo de maniobra, fondo de rotación, capital de rotación, entre otros nombres. Por lo regular, el nombre está muy asociado a los orígenes geográficos, pero lo que sí podemos sacar ya como una conclusión es que todos los nombres que recibe esta variable están muy asociados a que algo se está moviendo dentro de la empresa. Esto es lo que permite el movimiento dentro de la compañía y es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, si nos vamos a un concepto mucho más formal, es el capital que le permite, en pocas palabras, operar. Si no hay suficiente capital de trabajo en una empresa, tiende a detener sus operaciones o el volumen de su operación. Conceptualmente, es la parte del capital utilizado para financiar los activos corrientes y que ofrece un margen de seguridad para la financiación de la operación. O en otros términos, capital que posee una empresa para operar y atender sus pasivos de corto plazo. Por favor, llévense en la imagen de el casco y los guantes, que son medidas de seguridad. El capital de trabajo me permite tener un margen de seguridad en la operación. También es bien importante asociar el capital de trabajo
con el tiempo. Yo siempre he dicho que la finanza no es cuestión de dinero, sino es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo me permite que los cobros operativos de un negocio, por ejemplo, la facturación o los préstamos que otorgue a sus clientes, se correspondan con los pagos que se tiene que hacer a todo lo que inmiscuye la operación, los empleados, los insumos, los servicios públicos, etc. De tal forma que capital de trabajo es ese dinero que me permite encajar los tiempos de cobro con los tiempos de pago de los recursos que tengo que contratar en la compañía. Ahora, este capital de trabajo se utiliza indiscriminadamente de diferente manera, por lo menos la denominación, cuando lo tiene uno claro. Cuando habla de capital de trabajo, solamente se puede entender como un nombre genérico de todas las formas de capital de trabajo o los tipos de capital de trabajo. Ahora les voy a explicar más detalladamente esto. Cuando el capital de trabajo también se maneja a secas o se le denomina capital de trabajo bruto, lo que se está refiriendo este término es al capital de trabajo que está disponible en el activo corriente de la empresa y casi siempre corresponde a partidas como efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, entre otros. Entre tanto, cuando al capital de trabajo se le pone el postfijo neto, este se refiere a cuando el activo corriente, es decir, el efectivo, las cuentas por cobrar, inventarios y otros, se le descuenta el pasivo corriente, es decir, todas las deudas de corto plazo, tales como deudas, proveedores, cuentas por pagar y otros. Ahora vienen dos conceptos bien importantes y que no hay que confundirlos referente al capital de trabajo. El primero es el capital de trabajo disponible, ¿okay? Que como su propio nombre lo sugiere, es el capital que efectivamente dispone la empresa y que podemos ver claramente en sus estados financieros, específicamente en el balance general o en el balance de la situación financiera. Y el otro concepto importante es el capital de trabajo requerido, que es en realidad el capital que se necesita para operar la empresa razonablemente y que pueda que no se esté disponible. Para aclarar un poco estos dos conceptos referentes al capital, para aclarar un poco las diferencias entre capital disponible y capital requerido, supongamos que nuestra empresa todos los meses tiene que desplazarse desde el punto A al punto B y necesitamos cargar combustible para esa trayectoria. Entonces nuestra empresa requiere combustible para llegar al punto B y muchas veces, dependiendo de la circunstancia, solamente tiene disponible hasta un punto intermedio. Por eso es importante conocer los requerimientos de capital de trabajo y dotárselo a la compañía. De otra manera, nuestra empresa no va a llegar cabalmente a su destino. En resumen, el capital de trabajo recibe diferentes nombres muy asociados a la actividad, ¿sí? Estar en circulación, moviéndose, pero hay que, independientemente del nombre que reciba, es importante distinguir entre capital bruto, que se refiere solo al activo corriente, neto, cuando este activo corriente se le ha descontado las deudas de corto plazo, disponible, que es el que se encuentra realmente en los estados financieros, y requerido, el que necesita claramente la empresa para poder operar adecuadamente. Seguimos
en qué se necesita para poder estimar adecuadamente el capital de trabajo. Ahora, ¿qué se necesita para calcular el capital de trabajo? Importante, la información en calidad y en cantidad. ¿Qué tipo de información? Pues dos fuentes básicamente. La primera, el pasado de la empresa. El pasado financiero de una empresa uno lo encuentra en la contabilidad, en los estados financieros. Yo diría que al menos un par de años para tener, digamos, algo relativamente razonable de cómo fue el desempeño de ciertas variables en la compañía. Además, el futuro. Y ese futuro específicamente recogido a través de proyecciones financieras. Es decir, lo que esperamos que se ejecute en la empresa en los próximos años. Hablemos un poco de la contabilidad, de los estados financieros. Aquí lo más importante, lo que necesitamos son unos estados financieros claros. ¿A qué me refiero con claros? Primero, que representen fielmente los hechos económicos, es decir, que los registros contables sean de calidad. En otras palabras, que los estados financieros recojan los hechos económicos acaecidos y que no correspondan exclusivamente a estados financieros para presentar a la administración tributaria. No necesitamos estados financieros fiscalistas, necesitamos estados financieros reales. Además, que los pasivos, tanto de corto como de largo plazo, estén adecuadamente contabilizados de esa manera. De otra forma, tendríamos distorsionado todos los indicadores de capital de trabajo. Ahora, la empresa va a operar en el futuro. Necesitamos dotarla de capital de trabajo a futuro. Entonces, si bien el pasado de la compañía nos sirve de referente, en realidad lo que necesitamos es estimar el futuro en la empresa. Y para estimar ese futuro, necesitamos estimativos claros de ingresos y costos no menores a un año, lo que tradicionalmente se conoce como presupuesto. Y que vayamos un poco más, vayamos al mediano y largo plazo. Imagínense una empresa que está en expansión, que está montando sucursales cada 2 años, pues necesitaríamos conocer la planeación financiera de ese proyecto de forma tal de que podamos dotarlo adecuadamente del capital de trabajo que se requiera. Ahora, con el pasado y con el futuro de la empresa podemos construir razones financieras, específicamente las que tocan el capital de trabajo, tales como días promedio de inventario o mantenido en inventario, días promedio de cuentas por cobrar y días promedio de pago a proveedor. Bueno, pasamos al siguiente punto de cómo calcularlo, ya sabiendo que tenemos la información disponible mínima, que son los estados financieros y proyecciones de corto y mediano plazo de la compañía. Bueno, ¿cómo calcular el capital de trabajo? Existen 3 métodos básicos de estimación. El primero, el método contable, que como su nombre lo sugiere, se basa en la información contenida en los estados financieros para poder hacer los cálculos. El segundo, el método del desfase del ciclo operativo, que sugiere es cómo se maneja la operación en la empresa. Y el último, del déficit acumulativo del flujo de efectivo, que como también el nombre lo sugiere, corresponde a qué pasa con el estado de flujo efectivo, cuánto déficit se genera por la ausencia de capital de trabajo y cómo lo reponemos. Empecemos con el método contable. ¿Qué se necesita? Pues el balance general
o el balance de la situación financiera de la empresa, en especial los detalles del activo y pasivo corriente. Sirve para calcular el capital de trabajo disponible y el capital de trabajo requerido. En cuanto al capital de trabajo disponible, ¿qué hacemos para hacer el cálculo? Bueno, vamos a aplicar el método contable. Para ello, tomamos el balance general o el balance de la situación financiera de la compañía. Vamos a representarlos. Así luciría el activo de una empresa, distribuido entre activo corriente y activo no corriente. De la misma manera, y como contraparte, el pasivo, que lo conformaría la deuda con terceros, representada en el pasivo corriente y pasivo no corriente, y la deuda con los accionistas o socios, representada en el patrimonio. En esta parte encontramos las cuentas que están rotando permanentemente en una compañía, como el efectivo, las cuentas por cobrar, inventarios u otros, mientras que de este lado encontramos las deudas, los proveedores, las cuentas por pagar u otros. Entonces, este es el insumo principal para poder calcular el capital de trabajo mediante el método contable. ¿Qué hacemos? Pues tomamos exclusivamente lo que necesitamos, es decir, esta parte del balance desaparece y nos quedamos con el activo corriente y el pasivo corriente. ¿El método en qué consiste? Pues en estimar esta diferencia, que es lo que conocemos como capital de trabajo neto, lo que correspondería un poco al capital de trabajo bruto o a seca. Solo capital de trabajo sería el activo corriente, mientras que el capital de trabajo neto correspondería a la diferencia entre activo corriente menos pasivo corriente. Formalmente, la fórmula es capital de trabajo neto disponible es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Aquí les dejo una pequeña inquietud. ¿Qué pasa si en el activo corriente o en el pasivo corriente están cuentas que no deberían de estar? Si eso sucede, vamos a tener desacertadamente calculado el capital de trabajo neto disponible. ¿Okay? Entonces aquí recobra importancia lo que les he dicho anteriormente. Es importante tener supremamente depurado lo que tenemos en esas cuentas. Vamos ahora a un ejemplo real. Aquí tenemos una compañía que tiene su activo en 3.468 dólares, pesos, bueno, está en pesos, y ese activo está discriminado en activo corriente y activo no corriente. Para el activo corriente 2.588, para el activo no corriente 880. Como contraparte tenemos el pasivo y patrimonio, que es igual a lo mismo que el activo 3.468, y que el activo corriente, el pasivo corriente, perdón, está representado en 2.204. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, se me olvidaba el patrimonio, que corresponde a 1.264. Lo que vamos a hacer simplemente es coger el activo corriente y restarle el pasivo corriente. De esta diferencia, o sea, 2.588 menos 2.204, corresponde a 384. Es decir, que esto es el capital de trabajo que dispone la compañía. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser el capital de trabajo disponible en una empresa? Yo puedo tener en el activo corriente
muy superior al pasivo corriente. Es decir, que tengo un cierto número de dinero en el activo corriente mucho mayor a las deudas que tengo en el corto plazo. Uno podría mencionar que la empresa dispone de capital de trabajo en teoría, y aquí quiero hacer una claridad, porque va a depender de cómo se cobre o cómo se paguen las cuentas. Voy a poner un ejemplo, digamos, para hacer algo, simplificar, supongamos que en el activo corriente solamente hay cuentas por cobrar a clientes y en el pasivo corriente solamente hay cuentas por pagar a proveedores. Ello quiere decir que si mi activo corriente tengo cuentas por cobrar en promedio de 30 días o más, digamos 60 días, y mi pasivo corriente tengo cuentas por pagar de 30 días, pues voy a tener siempre mi activo corriente mucho más que mi pasivo corriente. Pero en algún momento voy a necesitar más capital de trabajo. Entonces, esto simplemente lo que me dice es que dispongo, pero pero pueda que la empresa requiera mucho más. Simplemente quiero dejarles esa inquietud de que el capital de trabajo esté positivo no quiere decir que tenga suficiente capital. De la misma manera yo puedo encontrar que el activo corriente es igual al pasivo corriente y en teoría se dispone de capital de trabajo, pero puede ser insuficiente. Como tengo muy cercanos las cantidades de dinero entre activo y pasivo, pueda que algún impago de algún cliente o alguna demora pueda que me induzca a tener liquidez en algún momento del tiempo. Nuevamente, es importante conocer cómo estoy cobrando los activos corrientes y cómo estoy pagando a mis proveedores. Y finalmente, el activo corriente supera al pasivo corriente, pero en el activo corriente es inferior al pasivo corriente. Esto implica que la empresa dispone de capital de trabajo negativo, es decir, tengo más deudas que atender en el corto plazo de lo que tengo en los activos. Esto por lo regular sucede cuando las empresas tienen pérdidas o dependen mucho del tipo de negocio que esté gestionando la empresa. Hay empresas, por ejemplo, las grandes superficies, el activo corriente que tienen es muy pequeño porque corresponde solamente al efectivo que les está entrando, dado que los inventarios son de los proveedores, no poseen cuentas por cobrar y venden de contado. Entonces gran parte de ese activo corriente son inversiones, mientras que a los proveedores les pagan a los 90 o 120 días, y entonces el pasivo corriente es mucho mayor. Ahora, puede suceder que también este sea la fotografía que uno lleve cuando la compañía ha decidido invertir en activos fijos, es decir, disminuye su activo corriente y lo inmoviliza en el activo fijo. Por eso esta situación hay que conocer mucho más en detalle. Solamente hacer la resta pueda que no me dé la suficiente información y pueda que no pueda tomar las decisiones financieras más acertadas. Ahora hablemos del capital de trabajo requerido, que como les dije anteriormente para mí es mucho más importante porque efectivamente me muestra las necesidades de la empresa. La fórmula es capital de trabajo neto requerido es igual a las cuentas por cobrar más inventarios, restándole las cuentas por pagar a proveedores. Y vamos a tomar el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, donde tenemos el activo. Del activo tomamos las cuentas por cobrar, que corresponden a 2000. Los inventarios, que corresponden a 332. Y del pasivo tomamos
las cuentas por pagar a proveedores, que corresponden a 831. Y el capital de trabajo que requiere la empresa es 1501. Es bien importante. Saltamos de 348 a 1501. La necesidad real de la empresa es financiar 1501, dado que tiene que mantener cuentas por cobrar de 2000 e inventarios frecuentemente, y que con el proveedor solamente alcanza a financiar 831. Esa necesidad de capital, bueno, se puede ilustrar que la administración la viene financiando a través de obligaciones financieras y comparte las utilidades que tiene acumuladas el negocio. Entonces esto es mucho más preciso. Si yo tuviera que aportarle a esta compañía el suficiente capital de trabajo neto, me tocaría ir a buscar un crédito de 1501. Pero dado que la compañía dispone de una obligación financiera de 1373, pues el excedente lo estoy financiando a través de las utilidades del negocio. Y este método de calcular el capital de trabajo, o sea, específicamente el capital de trabajo requerido, me da más información a la hora de tomar decisiones financieras. Nuevamente les recuerdo que si las cuentas por cobrar, tengo una cuenta de un cliente que se quebró, por ejemplo, lo voy a contabilizar como parte del capital de trabajo. Por eso es bien importante que todas las cuentas del balance estén adecuadamente depuradas. ¿Cómo puede ser el capital de trabajo requerido? Pues de manera similar como hicimos con el capital de trabajo disponible. Este puede ser que las cuentas por cobrar más los inventarios sean por encima de las cuentas de proveedores. En este caso, las necesidades operativas de financiación, o como se conoce en la terminología NOF, superan a la financiación de proveedores. Necesariamente tengo que suministrarle capital de trabajo a la compañía por otras fuentes. Ahora, las siguientes situaciones donde las cuentas por cobrar más inventarios es igual a las cuentas por pagar a proveedores, entonces la financiación otorgada por el proveedor es igual a las necesidades operativas de financiación de la empresa. En otros términos, aquí nuevamente, si el inventario rota un poco más lento, o las cuentas por cobrar se demoran un poco más en el pago, voy a tener inconvenientes en el pago de proveedores. Y aquí, aunque la gran parte de la financiación la está otorgando el proveedor, pueda que sea insuficiente en estos casos eventuales. Entonces, aquí diría que habría que otorgarle algún capital de trabajo, pero relativamente pequeño, solamente de manera precautelar. Y finalmente, en esta situación que es idílica, que es cuando la financiación del proveedor supera las necesidades operativas de financiación. Voy a poner el ejemplo de una empresa. Digamos una empresa que vende 30 días y que sus inventarios son pequeños, digamos unos inventarios de 10 días, es decir, 40 días en total, pero recibe financiación de un proveedor de 120 o de 150 días. Esta sería la situación ideal, porque yo alcanzaría a rotar el dinero del proveedor varias veces dentro de la empresa, hasta cuando me toque pagarle a él. Y es la mejor situación financiera por una empresa, cuando se puede financiar exclusivamente con el proveedor. Bueno, del método contable, pros y contras. Los pros: la facilidad de cálculo, solamente hay que saber sumar y restar y tener la información disponible en los estados financieros adecuadamente manejados. Las deficiencias o los contras: depende de la calidad de la información fuente. Si la información es mala,
no vamos a conocer a ciencia cierta la cantidad ni la disponibilidad ni el requerimiento de capital de trabajo. Es necesario conocer cómo se gestionan los activos y pasivos corrientes. El método no me da mucha información, es una manera muy rápida de hacer el cálculo, pero dependo de otra información que hay que ir depurando y construyendo. Si en el activo yo tengo que las cuentas por cobrar, la persona encargada no lo hace adecuadamente, pueda que la empresa tenga iliquidez a pesar de que disponga del capital de trabajo que requiere. También es importante tener en cuenta qué tipo de negocio es el que se está analizando o a qué tipo de negocio es el que se le está haciendo el cálculo de capital de trabajo. Pues de otro modo, es mejor para poder tener claro el panorama y poder decir si efectivamente se necesita o no inyecciones de capital. Bueno, pasamos al segundo método, al método B, método del desfase del ciclo operativo. Para este método, lo que más se necesita, además de los estados financieros, es conocer las razones financieras de gestión financiera. Es decir, los días promedio de cobro, días promedio de inventarios y días promedio de pago. Además de tener un presupuesto de costos y gastos anualizados. A partir de este método, no estamos viendo solamente el pasado de la empresa. Estamos comenzando a ver lo que va a suceder en la compañía a futuro. Cuando un cliente requiere estimar sus capitales, su capital de trabajo, no está pensando en lo que sucedió, sino quiere ver que cuente con la suficiente liquidez a futuro. Entonces, comenzamos a mirar un poco el futuro del negocio. Bueno, esta es otra representación de lo que puede ser el activo corriente y el pasivo corriente. El pasivo corriente está representado a la derecha y el activo corriente a la izquierda. Y la línea divisoria es la frontera entre los dos activos, entre activo y pasivo, perdón. Entonces, ¿de qué trata este método? Y lo quiero ilustrar con este diagrama. Normalmente un empresario toma recursos o pide prestado a su proveedor mediante las compras de materias primas e insumos. ¿Ok? Esas materias primas se almacenan en el inventario de materias primas. Posteriormente, esos inventarios, esas materias primas son movidos al inventario en proceso, o sea, a la planta de procesamiento. Posteriormente, ese producto que estaba en proceso se va a convertir en productos terminados. Esos mismos son vendidos y convertidos en cuentas por cobrar. Y finalmente las cuentas por cobrar se convierten en efectivo cuando el cliente paga. Este ciclo se repite indefinidamente en una empresa manufacturera. Ahora, si la empresa no es manufacturera, pues lo que va a tener es menos tiempo en inventario. O si es de servicios, pues no va a poseer ni muchos proveedores ni inventario, solamente cuentas por cobrar y efectivo. ¿Okay? Y esta es la razón por la cual el pasivo recibe el apellido de corriente y el activo recibe el apellido de corriente. ¿Por qué? Porque están rotando constantemente al interior de una compañía los recursos y el balance. Cuando lo que sucede es que cuando yo tomo mi corte de balance general o balance de la situación financiera a 30 de cada mes, es una fotografía de dónde están los recursos del proveedor o de los accionistas, en qué parte están, en inventario, en cuentas por cobrar, en efectivo, o se le ha pagado al proveedor. Esto es un diagrama que sirve mucho para ilustrar por qué todo el capital de trabajo nunca debe permanecer quieto, nunca se debe inmovilizar, y me permite saber a ciencia cierta cómo son los movimientos.
Vamos a tomar otro diagrama. ¿Cómo es la operación de un negocio? Normalmente se hace la compra al proveedor. Digamos que el proveedor se lo demora en despachar, y lo mismo la empresa en recibirlo y contabilizarlo formalmente en el sistema informático 2 días. Posteriormente, cuando el gerente de producción demanda los insumos, es trasladado a planta. Se demora, mientras lo saco del sistema y lo transfiero a la bodega, y el que está en la parte operativa recibe los inventarios tal como lo requiere. Pasa un día. Posteriormente es procesada la materia prima y convertida en productos como tal, digamos alrededor de 8 días. Cuando el cliente lo pide y se saca del inventario de producto terminado, se factura y se despacha, pasa alrededor de un día, y finalmente el cliente paga a los 60 días. Digamos que ese es un ciclo operativo normal de una empresa manufacturera. Ese ciclo, que podemos deducir de ese ciclo, es que la empresa tiene un ciclo operativo de 72 días. Esos 72 días es la suma de los 2 días de proceso de inventario, el día adicional en pasarlo a proceso, 8 días en terminarlo, un día en facturarlo y despacharlo, y finalmente 60 días para que el cliente pague. Esos son los 72 días que requiere la empresa. Pero digamos que esta empresa obtiene una financiación de 30 días del proveedor. Lo que quiere decir que tiene un desfase en la operación, necesidades por financiar de alrededor de 42 días. Los 42 días vienen de la diferencia entre 72 días de mi ciclo operativo menos los 30 días que me otorga el proveedor. Y aquí es donde recibe el nombre el método. Por eso se llama método del desfase del ciclo operativo, porque lo que tiene en cuenta es cómo yo opero o transformo los procesos dentro de la empresa y lo que estoy recibiendo de mi proveedor como financiación. Esto también se conoce, para que lo tengan claro, como ciclo de conversión del efectivo. ¿Okay? Como mis cuentas por cobrar, por pagar, se vuelven inventario, cuentas por cobrar, efectivo, y nuevamente cuenta con el cual se le paga al proveedor. Y ahí yo tengo un ciclo en cada cuánto se está convirtiendo esto en efectivo. Entonces, el ciclo operativo ya lo tenemos claro que está en 72 días. Le resto los días que me otorga el proveedor y obtengo el ciclo de conversión de efectivo de 42 días. ¿Ok? Entonces, ahora la idea es, la empresa como conclusión tiene que financiar 42 días porque el proveedor no ofrece el suficiente financiamiento. Entonces, esa financiación la va a obtener a través del capital de trabajo. Voy a resumir nuevamente el ciclo. 12 días de inventario, 60 días de cuentas por cobrar, igual al ciclo operativo. A ese ciclo operativo le restamos los días que me otorga el proveedor para que le pague 30. Y en total tenemos un ciclo de conversión del efectivo de 42. Formalmente, el capital de trabajo corresponde a el ciclo de conversión del efectivo, o sea, los 42 días, por el total de costos y gastos anualizados dividido 365. Entonces, si ustedes ven, ya tenemos la primera parte de esta ecuación, o sea, el ciclo de conversión del efectivo, pero nos hace falta calcular o tener claro cuál es el total de costos y gastos del negocio en un periodo de un año.
esto que está acá lo tenemos que sacar el presupuesto. Ok, entonces aquí estamos dependiendo de qué tan bien o qué tan juicioso se hizo el presupuesto de la compañía. Ahora, ¿cómo se calcula el total de costos y gastos promedio diario? Pues eso es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, los costos y gastos en una empresa obedecen mucho a las cantidades que se producen en el ciclo. Yo tengo costos y tengo gastos que están asociados a estas cantidades. Por ejemplo, si yo voy a producir camisas, dependiendo del número de camisas voy a necesitar todos los insumos, la tela, los botones, el hilo, la cantidad de personas para poder producir. Y los gastos, digamos que dependiendo de las cantidades, yo podría otorgar algunos gastos como, digamos, comisiones al vendedor. Dependerá de las cantidades que vende. Si vende poquitas, pues las comisiones van a ser pequeñas. Pero si vende la totalidad del inventario, pues las comisiones van a crecer. Entonces yo tengo mis costos y mis gastos dependiendo exclusivamente de las cantidades. Pero no hay que olvidar que en una empresa yo tengo costos y gastos fijos y tengo costos y gastos variables. Fijos como por ejemplo el arriendo del almacén o de la bodega de la compañía, y tengo costos y gastos variables como los que les mencioné, que corresponden a las comisiones del vendedor o los insumos, etcétera. Entonces, lo que sí tenemos que dejar claro es que los gastos fijos no son sensibles a la cantidad, a la actividad de la empresa. Van a permanecer constantes independientemente si la empresa produce 100, 200, 500 o 1000 camisas. Mientras que los variables se ajustan instantáneamente al nivel de actividad o al volumen de producción como tal. Entonces, por eso, para calcular el presupuesto tenemos que tener claro qué son costos, qué son gastos, cuáles son fijos y cuáles son variables. Bueno, comencemos con el costo de producción o de operación de la empresa. Como les mencioné anteriormente, lo vamos a dividir entre costos fijos, que son los que permanecen constantes independientemente del volumen de producción, y en costos variables, que estos sí se ajustan instantáneamente dependiendo del volumen de producción de la compañía. Mensualmente esta empresa produce 100 unidades, de los cuales tiene materias primas 800, que corresponde a gasto variable, y costos fijos de mano de obra directa de 20, costos indirectos de 10 y contratos de servicios de 1. De esta manera estaría discriminado el costo de producción. En 12 meses, suponiendo que la empresa produce la misma cantidad todos los meses, obtendríamos un total de volumen de unidades producidas de 1200 y un costo total de producción de 9972, que a su vez corresponde a 1200 unidades, costo de producción o de operación de 9972, que es el subtotal de las materias primas consumidas durante el año 9600 o en el mes 800, de mano de obra directa 240, de costos indirectos de 120 o mensual de 10, y contratos de servicio por 12 al año o mensualmente 1. De la misma manera que calculamos los costos de producción, pues lo vamos a hacer para los gastos. Los gastos están discriminados como gastos de administración, gastos de venta y gastos no operativos, donde la gran mayoría son fijos, los gastos de administración totalmente fijos, los gastos de venta variables, pero fijos, y una pequeña parte variable por unidad,
y los gastos no operativos serían también fijos. Mensualmente la empresa gasta 125 que corresponden a 50 de administración, 70 de ventas, de gastos de ventas entre fijos y variables, y los gastos no operativos que son fijos alrededor de 5. Para producir las 1200 unidades o para ejecutar las 1200 unidades, yo necesariamente tengo que hacer un gasto de 1500 al año o 125 mensual. Y esos 1500 corresponden a la suma de los gastos de administración de 600 al año o 50 mensual, gastos de venta de 840 o 70 mensual, y gastos no operativos de 60 o 5 mensual. Este es un cuadro resumen que recoge ambas cantidades, es decir, tanto costos discriminados por fijos o variables, y tiene total costos y gastos que corresponde, los total de costos y gastos que corresponde al costo de producción o operación, que era el que veíamos anteriormente, 9.972, los gastos de 1500, que también lo veíamos en cuadros anteriores, y aquí comienza a aparecer un dato importante, que es la depreciación y la amortización. Como ustedes conocen, la depreciación y amortización no es un gasto que se pague, sino es una causación contable. De tal forma que, como se trata de estimar el capital de trabajo, no voy a tener en cuenta esta cifra. Entonces, a los 11.472, que es total costos y gastos, le voy a deducir todo lo correspondiente al gasto de depreciación. Ello quiere decir que en descontar la depreciación, mis gastos que efectivamente toca pagar corresponden a 11.232. La diferencia con los 11.472 son los 240 que pago en depreciaciones y amortizaciones, o que contemplo como gasto, como depreciaciones y amortizaciones, pero que en realidad no significan un pago. Ahora, de este total de costos y gastos, lo que vamos ahora es a estimar cuánto sería el promedio diario. Entonces, como tengo el total de costos y gastos que no corresponden a pagos, 11.232, lo que hago es dividirlo sobre 365 días, porque necesitamos calcular el costo promedio diario, y este correspondería, la empresa tiene un gasto total de 31.4, pero el que yo necesito es el que no corresponde a pagos al que corresponde en pagos en efectivo, es decir, a 30.8. Simplificando todo, yo tengo total costo y gastos con pago en efectivo de 11.232, lo divido en 365 días y eso me da aproximadamente 31. Pero como la empresa tiene un ciclo efectivo, una necesidad de financiación de 42 días, multiplico 42 por 31 y eso me da el capital de trabajo que requiere la empresa de 1.292. Es decir, el ciclo de conversión del efectivo de 42 días lo multiplico por el costo promedio diario, aproximadamente 31, y obtengo el capital de trabajo neto, 1.292. Esa es la forma de calcular el capital de trabajo mediante el método del desfase del ciclo. Pros y contras del método de desfase del ciclo operativo. Pros, es fácil y preciso. ¿A qué me refiero? Que aquí, si se tiene toda la información, es saber multiplicar y dividir. No es más complejo que el anterior. Las matemáticas son muy fáciles.
Además, sirve de guía para la gestión interna de los recursos financieros. Con ello me refiero a que si para hacer el estimativo se basó en información provista internamente de la empresa, es decir, los días que normalmente se mantienen en inventario, cómo es el proceso productivo, cómo se vende y cómo se cobra esa venta, pues lo más obvio es decirle a la administración de la empresa que se comporte como ellos mismos habían propuesto que debería ser la gestión interna de los recursos. Contras: los costos y gastos deben estar estimados adecuadamente. Si hay una variación importante en el presupuesto que se hizo de la empresa, pues eso va a variar la cantidad de capital de trabajo que se requiere para operarla. Entonces es muy importante que el presupuesto de la compañía se haga lo más fiel posible e incluso se hagan escenarios contemplando uno moderado, uno pesimista y uno optimista. ¿Y qué sucede en esos escenarios con el capital de trabajo? Las razones del día promedio, inventario, cobros y pagos solo representan una parte del ciclo de la operación. Es muy claro eso. Hay a veces que, digamos, se hizo todo el ejercicio con la administración de calcular cómo iba a ser el ciclo de conversión del efectivo, pero hay partes del ciclo que no son claros. Por ejemplo, cuando hay devoluciones, tanto de materias primas como que el cliente nos devuelve un pedido. Ahí en ese punto se ha interrumpido el ciclo como se había previsto, y eso pueda que no nos afecte el estimativo que teníamos de capital de trabajo. Y nuevamente, aquí lo pudimos hacer, es un ejemplo muy sencillo, donde la empresa va a producir 1200 unidades, 100 mensuales. Eso en la realidad a veces no es así, donde yo puedo estimar que voy a vender cierto número de unidades y resulta que esas unidades pueden variar a favor o pueden variar en contra. De esa misma manera, pues va a demandarse capital o haber una sobreoferta de capital de trabajo. Bueno, por último, vamos a hablar, no por el último método que vamos a ver, es el método del déficit acumulativo del flujo de efectivo. Para mí es el mejor método. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay que complementarlo con los métodos anteriores. El método C, como le decía, es el método más exacto, porque ahora sí tiene uno que tener mucho más información y saberla gestionar adecuadamente. ¿Qué se necesita? Tener un presupuesto al menos anual. Yo creo que para una empresa tener un presupuesto anual es algo supremamente fácil e insuficiente. Yo siempre recomiendo que las compañías tengan presupuestos quinquenales para saber cómo hacer su desarrollo más inmediato. Simular los principales estados financieros, y es aquí donde comienza a complejarse esta forma de hacer el cálculo, porque pues tengo que tener previsto cómo va a ser el comportamiento de los principales estados financieros. Conocer claramente la forma de pago a proveedores y clientes. Para tener esto es importante reforzar la información con los históricos de por lo menos 2 o 3 años y saber que nada ha cambiado referente a esos históricos correspondiendo al futuro. Y además, cómo se gestionan los inventarios. Entonces, prácticamente tengo que estar mirando el pasado, el presente y futuro de la compañía y conocer los comportamientos claramente de las principales variables. Además de todo eso, tengo que simular los estados financieros de la empresa. Entonces comencemos con la simulación.
comenzamos con los ingresos operacionales, la facturación o las ventas, depende cómo las llaman en cada región. Entonces aquí el ejemplo es muy sencillo. Yo tengo un precio de venta de 10 y vendo 100 unidades mensuales. 10 por 100 son 1000 unidades mensuales en enero y en febrero, en marzo, así sucesivamente hasta diciembre. Total año vendí 12.000 unidades monetarias, o equivalente a vender 1200 unidades a 10 pesos cada uno. Entonces esto es importante, los ingresos operacionales. Pero lo que sucede es cómo se cobran esos ingresos operacionales. En promedio, para esta empresa, está que se cobra a 60 días. Entonces aquí es donde comienza a simular cómo va a ser el comportamiento de las cuentas por cobrar. Entonces yo tengo acá las ventas de la empresa que acabamos de mencionarlas en 1200. Antes le comento, yo tengo el saldo inicial de la cuenta más todas las ventas menos todos los cobros que hago, eso igual al saldo final que debe aparecer en el balance de situación financiera de la compañía. Entonces si yo voy a vender 1000 unidades todos los meses comenzando y vendo a 60 días, los cobros no van a ser sino 60 días después de la venta. ¿Eso qué quiere decir? Que las ventas que hice en enero las voy a recaudar en marzo, las que hice en febrero, en abril y así sucesivamente. Es decir, vendí 12.000 pero voy a recaudar solo 10.000. En enero tengo como saldo inicial 0, vendo 1000, no cobro nada, saldo final de 1000. En febrero tengo un saldo inicial de 1000 que corresponde al saldo que venía de enero, vendo 1000, no cobro nada y luego tengo un saldo final de 60. Y finalmente en marzo tengo un saldo inicial de 2000 que viene de febrero, vendo 1000 pero cobro las ventas de enero, entonces me queda un saldo final de 2000 y así sucesivamente hasta sacar el corte del año. En el año, partí en el año de un saldo inicial de 0, vendí 12.000, recaudé 10.000 y quedaron en mis cuentas por cobrar 2.000. Entonces aquí ya sacamos la primera variable, la primera simulación del balance. En el balance me van a quedar unas cuentas por cobrar de 2.000. ¿Cuántos días? Otra cosa que se me olvidó comentarles. Lo que recaudé pasa a ser parte del flujo efectivo como recaudo cobro. ¿Cuántos días se mantiene en inventario? 12 días, que es lo que necesita la compañía para operar. Para mantener inventario disponible es necesario hacer una sobrecompra y una mayor salida de dinero. Todo nivel de inventario que tenga la empresa va a implicar que me va a afectar la liquidez del negocio o las necesidades, aumenta las necesidades de capital de trabajo. Entonces ahora vamos a mirar cómo se comporta, cuántos días se mantiene en inventario. Nuevamente 12 días, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de cantidades. Vamos a hablarte cantidades de insumos que voy a mantener en inventario. Entonces aquí de manera muy similar, yo vendo mensualmente 100 unidades o 1200 al año, y por lo tanto tengo que comprar para mantener el inventario que deseo 140 en el primer mes y en los siguientes meses 100. Eso con la finalidad de dejar el inventario que necesita la empresa para poder operar adecuadamente. Y eso es lo que sucede en enero. En enero parto de un inventario inicial de 0, compro 140, vendo 100
y dejo un inventario de 40. En febrero, pues parto de un inventario inicial de 40 que viene del mes de enero, compro nuevamente 100, vendo 100 y me queda el inventario de 40. Lo mismo sucede en marzo, con saldo inicial de 40, las cifras son exactamente iguales, y para el corte de final de año yo dispongo un inventario inicial de 0, compré 1240 unidades, vendí 1200 y tuve como inventario final 40. ¿Cuántos días más? Ahora vamos a mirarlo en dinero. Nuevamente, yo tengo que mantener inventarios de 12 días, pero la única es que ahorita voy a hacerlo en dinero. En dinero me significa que el costo o la salida de dinero, la salida del inventario en dinero corresponde a 831, que es los 100, las 100 unidades al costo de producción de cada unidad. Entonces, parto de un inventario inicial de 0, hago una compra de 1163, sale del inventario 831 y obtengo un inventario final de 332, que corresponde a 12 días mantenidos en inventario en promedio. Lo mismo para febrero, parto de un saldo inicial de 332 que corresponde al inventario final de enero. Compro 831, aquí compro un poco menos porque ya tengo el inventario que deseo mantener. Vendo 831 y me queda un inventario final de 332. De esta misma manera en marzo y así sucesivamente hasta diciembre, donde el corte del año voy a tener, arranqué el año con inventario de 0, compré 10.034 compras hechas a proveedor, saqué del inventario correspondiente a lo que vendí de 9.972 y me quedó un inventario final de 300. Y finalmente se simulan las cuentas por pagar. En este caso, la empresa paga a 30 días. El saldo inicial era de 0. Bueno, aquí tengo las compras que corresponden a lo que estoy llevando a inventario. Si ven, las cifras coinciden, 1163 con lo que tenía en inventario. Para este caso yo estoy comprando para el primer mes 1163. No estoy pagando el primer mes nada porque pues mi proveedor me da 30 días, ok, y eso es lo que me hace que mantenga días promedio de pago a proveedor de 30. En febrero vienen las cuentas por pagar de enero, que corresponde a 1163. Compro nuevamente al mismo proveedor 831, pero en este caso sí me toca hacerle el primer pago de 1163, que corresponden a las a las compras que había hecho en enero. Tengo un saldo por pagar a mi proveedor de 831 o un promedio de pago de 30 días. Lo mismo hago para el mes de febrero, pero en este caso se normalizan los pagos porque ya tengo los inventarios. Y así sucesivamente hasta final de año. Al corte del año yo partí de unas cuentas por pagar a mi proveedor de 0, le compré durante todo el año 10.304, le pagué 9.473 y dejé un saldo pendiente de pago de 831 que corresponden a el día promedio de pago a mi proveedor de 30 días. Lo que acabamos de hacer, que es simular las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios, esa es la base para la construcción de los estados financieros. ¿Ok? Es decir, ahora, los saldos
como todos conocerán, irán a los balances, o sea, el saldo de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventario va a ir al balance. Los cobros y los pagos van a ir al flujo de caja y los ingresos y costos y gastos van al estado de resultados. Vamos a sacar un resumen de los estados financieros con la información antes mencionada. Los ingresos, pero en el estado de resultados son los ingresos descontados todos los costos y gastos causados en cada. ¿Qué quiere decir los ingresos y costos causados en cada periodo? Lo que vamos a tomar es, supongamos enero, los ingresos corresponden a la venta de la compañía, es decir, 100 unidades por 10 pesos igual a 1000, descontados los costos de producción que corresponden a 831. Eso me da una utilidad bruta de 169. A esa utilidad bruta le restamos los gastos operativos de 125 y obtenemos una utilidad operativa de 44. Este es en un mundo donde no existen gastos financieros, no existen impuestos, etc. Nos quedamos solo con la utilidad operativa. Ahora, dentro de la utilidad operativa hay amortizaciones y depreciaciones tanto en producción como en los gastos, de tal forma que lo que hacemos acá es sumárselas a la utilidad operativa para obtener el EBITDA. ¿Esto con qué finalidad se hace? El EBITDA es un indicador de qué irá al flujo de caja después de cobrados todos los ingresos y pagados todos los costos y gastos. Entonces esto me da una aproximación de cuánto debería estar entrando a caja rutinariamente, es decir, 64. Esto lo hacemos a lo largo de todo el año y obtenemos unos ingresos operacionales de 1200 que corresponden a vender 1200 unidades o cantidades a un precio de 10. Los costos de 9.972. Yo los invito a que vean las diapositivas de dónde salen los costos de los cuadros que anteriormente había mencionado de costos y gastos. Lo mismo, eso me da una utilidad de 2028, los costos operativos de 1500 y me da una utilidad operativa de 528, pero si a eso sumamos las depreciaciones y amortizaciones obtenemos un EBITDA de 768. Es decir, a caja va a entrar 768 de manera neta, después de pagar todos los costos y gastos. Ahora, simulemos el flujo efectivo. Bueno, y acuérdese que el método se llama método del déficit acumulativo del flujo efectivo. Entonces aquí recobra una mayor importancia este estado financiero. Bueno, seguimos con el flujo efectivo. Es importante tener en cuenta que en este estado financiero es donde se va a notar el déficit acumulativo del flujo efectivo. Y quiero explicarlo un poco más detenidamente y los invito a que vean estos estados financieros en las diapositivas. Entonces comencemos. Comencemos con el mes de enero. Para el mes de enero, el saldo del flujo efectivo de la empresa es de menos 105. Los paréntesis significan negativos. ¿De dónde sale ese menos 105? Tiene un saldo inicial de 0, un saldo corriente, que es la diferencia entre cobros menos pagos, de menos 105, y como es la diferencia, miremos los cobros que están en 1000. ¿De dónde salen esos 1000? Recaudo de clientes 0. Les recuerdo que la empresa recauda 60 días, de tal forma que el primer recaudo lo va a ver hasta marzo. No hay aportes de capital. Hay un aporte de capital de 1000 de los accionistas.
Y en cuanto a los pagos, corresponden a 1105 que salen de pagos a proveedores de cero. Acuérdense que los proveedores se pagan a los 30 días. Hay un pago de gastos operativos que corresponden a la administración, exclusivamente los que son diferentes a depreciaciones y amortizaciones, y hay un pago de maquinaria de 1000. De tal forma que 1105 se lo resto a 1000, me quedan los menos 105 que corresponde, como no hay saldo inicial, corresponde al saldo de efectivo del mes de enero. Eso en el caso tal de que la empresa no tuviera capital de trabajo, pero para eso se construye este estado financiero, para averiguar cuánto es el déficit que se genera. Para el mes de febrero tengo un saldo de menos 1373, un saldo inicial de menos 105 que corresponde al saldo de enero, y un saldo corriente de menos 1268. No tengo recaudo de clientes porque no se me ha vencido a 60 días los primeros clientes, los de enero. No hay aportes de capital, no hay aportes nuevos de capital de inversión. Y los pagos corresponden a 1268 que vienen de el pago a proveedores. Mis proveedores los tengo a 30 días, de tal forma que tengo que necesariamente que pagar 1163. Nuevamente pago mis gastos operativos, no hay más pagos de maquinaria, de tal forma que tengo pagos de 1268 con 0 cobros. Eso me deja un déficit de 1268, que sumado al déficit que venía en enero de 1105, obtengo un negativo para la caja de ese mes de menos 1373. De la misma manera lo hacemos para marzo, donde vengo como saldo inicial el negativo anterior, menos 1373. Tengo un saldo corriente positivo de cobro menos pagos, y si ustedes ven, ese cobro menos pagos corresponde a 64, que es igual al EBITDA de la empresa. El EBITDA, les recuerdo, lo que lo podemos ver en el estado de resultados. Los cobros son de 1000. Tengo los primeros pagos de mis clientes de enero a 60 días. Cobro por primera vez 1000. No hay más ingresos. Luego corresponden mis pagos que son rutinarios, los pagos a proveedores de 831 y mis pagos a gastos operativos de 105, que suman un total de 936. 1000 menos 936 me da 64. Esos 64 sumado al déficit que tenía, el saldo negativo que tenía de febrero de 1373, me da un saldo negativo de 1309. Por primera vez el déficit o la diferencia o el saldo de caja comienza a disminuir en 64, porque ya comienzo a cobrar, ya mis cobros menos pagos están positivos. Eso lo hacemos sucesivamente hasta el mes de diciembre, y podemos hacer un balance a final de año donde tengo un saldo inicial de 0, unos cobros y pagos de menos 733, un saldo corriente que viene de cobrar mi cartera en 11.000, más que esos 11.000 provienen del recaudo de cartera de 10.000, más el aporte de capital inicial de los socios de 10.000. Y mis pagos corresponden a 11.733 y provienen de pago de proveedores de 9.473, pagos de los gastos de 1.260 y un pago de maquinaria por única vez de 1.000. Entonces, ya vimos cómo se desarrolla el flujo de efectivo. Como todos pueden notar, el capital de trabajo o el aporte de capital de trabajo de los accionistas o de los financiadores corresponde a 0.
De tal forma que para aplicar el método tengo que buscar en el flujo de efectivo, en el saldo, en el renglón que está teñido de azul oscuro, cuál es el mayor déficit que hay en caja. Para este caso corresponde a 1373 negativo. Eso quiere decir que colocando el capital de trabajo necesario de 1373, yo cubriría todos los déficits que tengo en el saldo de caja. ¿Qué va a pasar con los saldos de caja? Por lo regular, al inicio son negativos y paulatinamente se hacen positivos. Ese es el efecto, se hace positivo por el efecto de la acumulación de las utilidades del negocio, específicamente del EBITDA. Entonces, ahora, en el flujo de caja anterior, en el renglón del capital de trabajo, colocamos los 1373, inmediatamente podemos ver que en el renglón de saldo del flujo de efectivo, que corresponde al que está teñido en azul oscuro, no tengo en ningún momento ningún saldo negativo. Y para el mes de febrero, que era el mayor déficit que se tenía, tengo exactamente el saldo de cero. De tal forma que por este método puedo estimar cuál es efectivamente la necesidad de caja o de efectivo que requiere la empresa, y lo que hago es ponérselo como capital de trabajo. Finalmente vamos a ver el balance general o de la situación financiera de la empresa, que les recuerdo que son los saldos finales de las cuentas, de absolutamente todas las cuentas, de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, de las cuentas de inventario. Y no se hacen cero por el efecto de tener diferidos los ingresos, los pagos, y esto corresponde a los saldos del balance general. Es decir, el activo que está compuesto, esto simplemente se construye para constatar que estamos construyendo adecuadamente el estado de resultado y el flujo efectivo. Es muy difícil saber si se están haciendo las cosas bien si no se construye este estado financiero, porque los activos y los pasivos y el patrimonio deben dar cero. La ecuación básica de contabilidad. Entonces aquí simplemente se constatan que los saldos que habíamos construido anteriormente, tanto de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios y proveedores, sí están efectivamente construidos y que corresponden a la realidad del negocio. Entonces el activo simplemente va a corresponder a los saldos que mantengo en las cuentas por cobrar, en el activo corriente y en el activo no corriente, y que cada uno está descrito como aparece allí. Lo mismo el pasivo, lo único es que aquí aparece como obligación financiera el capital de trabajo que le estoy aportando al negocio. El resto son las cuentas por pagar a proveedores, y el patrimonio, que es la acumulación del capital inicial que pusieron los socios más las utilidades de cada periodo acumulada. Pros y contras del método. Pros es el más preciso, definitivamente es el más preciso, y el que debe usarse con mayor detenimiento por el administrador financiero del negocio. Y desventaja o contras es que es el más complejo, porque implica la simulación completa de la empresa o de los principales estados financieros. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todos los tres métodos que acabamos de ver debo usar? Y la respuesta es relativamente sencilla. ¿Cuál método debe usarse? Pues todos. Y ustedes me dirán, todos los métodos hay que usar. Sí, depende de la circunstancia, depende de la información que tenga. Y lo más razonable es utilizarlo. Lo voy a justificar a continuación.
ante todo unas consideraciones. Usar principalmente el método del déficit acumulativo del flujo efectivo, es lo que yo recomiendo. Y los otros dos métodos sirven para validar y hacer seguimiento al capital de trabajo, el método A y el método B. Es decir, yo cuando alguien me pide que le calcule el capital de trabajo, pues utilizo el método C o del flujo o del déficit acumulativo del flujo efectivo. Sin embargo, lo estoy monitoreando permanentemente a través de los métodos alternativos A y B. Recuerden que la realidad es dinámica y compleja. Las necesidades de capital de trabajo varían por el volumen de producción o el volumen de venta, las estacionalidades, entre otras circunstancias. Por eso es muy importante para una empresa y necesario tener un encargado de la gestión financiera. En todo momento varían las necesidades de capital de trabajo y esa persona debe estar empoderada para que se detecte cuándo se generan déficits y subsanarlos en el menor tiempo posible. Bueno, ahora ya les dije que hay que usar todos los métodos, vamos a justificarnos por qué hay que usar todos los métodos. El administrador financiero debe monitorear permanentemente el nivel de capital de trabajo. Nuevamente el símil de la gasolina. Si yo voy en la trayectoria y tengo más o menos claro el destino, pues tengo que ir mirando que tenga el suficiente combustible la empresa para que llegue a feliz término. De otra manera se me puede detener en algún momento y eso no es deseable para un empresario, ¿sí? Si yo apliqué el método C, que es el déficit acumulativo del capital de trabajo, ese para mí es el planificado, ese con el cual se tuvo en cuenta en el presupuesto. Y hay que permanentemente estar chequeando que ese valor corresponda con lo que se está viviendo en la realidad del negocio. Y dependiendo de las circunstancias, si estamos en déficit o estamos en superávit, hay que tomar medidas. En el caso de déficit, ir a buscar financiación de muy corto plazo, por ejemplo los créditos de tesorería. Y cuando hay superávit, pues o prepagar deudas o invertirlos en el corto plazo, así sea en un encargo fiduciario o en un CDT o algún instrumento de muy corto plazo. Les reitero, el capital de trabajo cambia con cada circunstancia de la empresa, entornos de morosidad, aumento de la demanda de nuestros productos, etc. Y es bastante probable que varíen los tiempos estimados de cobro, de pagos a proveedores a favor o en contra, o las cantidades necesarias de inventario por una correcta operación. Entonces, para hacer el seguimiento al capital de trabajo es importante conocer qué sucede ante variaciones de operación, ante variaciones del ciclo de conversión de efectivo y ante estacionalidades. Entonces vamos a ver estas tres circunstancias y qué pasa con el capital de trabajo. Ante cambios en la operación, los costos fijos por lo regular permanecen estáticos. En cambio los variables se incrementan o disminuyen según las actividades del negocio. De esa misma manera aumentan o disminuyen las necesidades de capital de trabajo de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si habíamos determinado un capital de trabajo ¿qué pasa cuando varía ese volumen? Entonces lo que podemos ver en esta gráfica, en el eje Y, el capital de trabajo en dinero, y en el
eje X las cantidades de unidades producidas. Digamos que si íbamos a producir 100 unidades, las necesidades correspondían a 1292. Pero si disminuimos a la mitad, es decir, a 50 unidades, la cantidad de capital de trabajo va a disminuir en esa misma circunstancia, es decir, a 733. O si aumentamos a 175, va a suceder algo similar, van a aumentar a 2200. Entonces, dependiendo de las cantidades de producción, se va a demandar más o menos capital de trabajo. Para el primer caso, cuando se disminuyó, voy a tener un excedente en caja, dinero disponible en caja, que tengo que saber usar. Y por el contrario, en el segundo caso, cuando aumenta la producción a 175 unidades por mes, voy a necesitar más capital de trabajo. Este cuadro resume lo que les acabo de comentar. Tengo el total de costos y gastos dependiendo de las unidades producidas que aparecen en el segundo renglón. Y a continuación estoy utilizando el método del ciclo operativo. Entonces, el motivo por el cual con los 42 días que habíamos supuesto vamos a necesitar diferentes cantidades de capital de trabajo. 100 para 100 1292, para 50 733 y para 175 unidades 2200. El ciclo de efectivo de la empresa no ha variado, los mismos 42, pero sí varían las necesidades y específicamente por la variación en los gastos variables. El mejor método, pero en el método del desfase del ciclo operativo se utiliza para monitorear variaciones de capital de trabajo por cambio en cantidades. Esto es, nos llama el gerente y nos dice: me hicieron un pedido mayor, ¿cuánto cree usted que debe tener la empresa para poder operar exitosamente? Este método nos sirve para dar la respuesta casi que inmediatamente. Vamos ante la segunda circunstancia que nos hace cambiar las cantidades de capital de trabajo ante variaciones en el ciclo de conversión del efectivo. Lo normal es que haya variaciones en los días establecidos tanto de cobro como de pago a clientes, perdón, de cobros a clientes, o que se decía circunstancialmente variar los días de mantenimiento en inventario. Por ejemplo, una escasez de los insumos y la empresa decide aprovisionarse más del insumo relevante, o que varíen las exigencias de proveedores en los días de pago. Hay a veces que cuando los proveedores le dicen: bueno, no, este mes no te voy a comprar lo equivalente para 100 unidades sino para 200, pues dice: pues entonces la contrapartida es que me pagues más rápido. Ante estas circunstancias, hay que tener en cuenta también que si los cambios son esporádicos, son fáciles de arbitrar. A veces arbitrar con créditos de corto plazo o de tesorería, o incluso gestión del gerente financiero o del administrador financiero. Llama al proveedor, le voy a decir que le voy a pagar posteriormente, o trato de acelerar los cobros de mis clientes, bueno, maniobras, o lo que popularmente se conoce como gimnasia financiera. Si los cambios son permanentes, es importante revisar toda la planeación financiera, estimar las necesidades, las nuevas necesidades, la financiación, y como me va a incrementar el capital de trabajo,
Es decir, las inversiones que tienen que hacer en la compañía, probablemente la rentabilidad va a variar. Es bien importante que cuando esos cambios suceden permanentemente se replantee casi toda la planeación. Esto, voy a poner un ejemplo. El cliente más importante de la empresa estaba acostumbrado a pagar a 60 días y de repente llama al administrador financiero y le dice, de aquí en adelante no puedo pagarle a 60 días sino a 120 días por eh, políticas financieras de casa matriz. Supongamos que es una sucursal de una empresa en el extranjero. Ese simple hecho replantea casi todas las variables de un negocio. Bien importante tenerlos en cuenta, porque se suele tomar muy a la ligera, pero lo que se verifica posteriormente que ese aumento en la inversión en capital de trabajo disminuye la rentabilidad del negocio. Entonces aquí tengo un ejemplo. Estábamos hablando de un ciclo de conversión del efectivo de 42 días en promedio. Y para esos 42 días necesitaba un capital de trabajo mínimo de 1292. Pero ¿qué pasa? Cuando el ciclo de conversión del efectivo aumenta a 45 días, las necesidades ya son 1385. De tal forma que tengo que aumentar el capital de trabajo en 92 millones. Aquí resalto una cosa. Un buen administrador financiero no permite que esto suceda. Hay a veces que por morosidad de clientes aumentan los días promedios de pago y eso va a requerir que los socios inviertan más o que se tengan que asumir costos financieros innecesarios. Entonces es bien importante monitorear permanentemente que su ciclo de conversión del efectivo permanezca igual. Ahora, les recuerdo que no solamente es por el pago a proveedores, a veces es porque el gerente de producción o el que está gestionando la producción decide tomarse más días de inventario o prolongar el ciclo de producción. Y en el caso extremo, que nos vamos a 49 días, mire que no estamos hablando de grandes diferencias, de 42 a 49 días, algo que es relativamente manejable. Casi le está implicando a la empresa tener 215 adicionales al capital de trabajo previsto inicialmente. Ahora, en contraposición está cuando el ciclo de efectivo se acorta. Hay a veces que es mucho más importante para una empresa, digamos, que la gestión de producción se haga mucho más eficiente y que se haga en un menor tiempo. De tal forma que si se logra acortar el ciclo interno de la empresa en 38 días, eso implica que hay una sobrante en capital de trabajo de 123 y esto podría devolvérsele a los socios como una parte del dividendo. Lo mismo sucede si se logran mejores negociaciones con clientes. Pues simplemente para que lo tengan como simple ejemplo, que es lo que sucede todos los días o frecuentemente en una empresa. De la misma manera, si me voy al caso extremo, donde acorté de 42 a 35 días el ciclo de conversión del efectivo, la empresa está ahorrándose casi 215 en capital de trabajo. Y eso sería una magnífica noticia para un accionista recibir un dividendo extra porque simplemente la empresa se volvió más eficiente. Lo que acabamos de ver en gráfico se vería más o menos de esta manera, donde en el eje Y tengo el capital de trabajo adicional y en el eje X tengo las diferencias de capital de trabajo. No tengo necesidades de capital de trabajo adicional si estoy en los 42 días con los que hice la planeación financiera, es decir, los 1292, y voy a requerir menos capital de trabajo si
acorto el ciclo de conversión de efectivo, en cambio que si lo extiendo voy a tener mayores necesidades de capital de trabajo tal como aparece en esta gráfica. El método de fase del ciclo operativo sirve para monitorear variaciones del capital de trabajo por variaciones en el ciclo o días. Es decir, que con este método, simplemente teniendo en cuenta que ya estoy provisto del capital de trabajo, que no va a haber sustanciales variaciones en la producción, pero me sirve para saber si el ciclo de operación del negocio se está ajustando a la realidad del día a día. Y es bien importante hacerle seguimiento mediante este método. Ante estacionalidades, yo les acabo de plantear por fines pedagógicos un ejemplo muy sencillo donde todos los meses se vende lo mismo y se vende al mismo precio, etc. Eso es un mundo ideal. En realidad, las ventas nunca hacen, o son muy rara vez, hacen esto. Es decir, que estoy vendiendo siempre 100 unidades de enero a diciembre. Es decir, 1200 unidades al año. En esta circunstancia, dado que los ingresos operacionales son constantes, el capital de trabajo neto también lo es. De tal forma que con hacer a principio de año o el año anterior estimar el capital de trabajo no va a tener inconvenientes porque las variaciones no van a haber. Ahora, si nos vamos a la realidad, esto no siempre se sucede porque las ventas por lo tienen estacionalidades como esta que acabamos de ver. En la línea punteada se ven los 100 de todos los meses versus por circunstancias de demanda. Yo tengo ventas en enero de 96, en febrero 72, en mayo 120, así sucesivamente hasta llegar hasta diciembre 84. Si ustedes suman, esto equivale exactamente a las mismas 1200 unidades, pero voy a tener déficit porque hay estacionalidades en el negocio. Voy a poner un ejemplo, una estacionalidad en mayo puede ser el Día de la Madre. Resulta que esta empresa tiene muy buenas ventas para el Día de la Madre y para la temporada de final de año, es decir, octubre, noviembre y diciembre. En diciembre se caen las ventas porque solamente operan un cierto número de días del mes. Esto es un ejemplo. O otro ejemplo, donde es una empresa que hay una fuerte variabilidad o una fuerte estacionalidad en las ventas, sigue vendiendo los mismos 1200, pero tiene una muy buena venta en mayo, en enero, junio, julio y noviembre y diciembre. Esto por lo regular, por ejemplo, esto podría ser una empresa que está muy asociada al ciclo de vacaciones. Es decir, en enero hay vacaciones, en abril alrededor de Semana Santa hay vacaciones, en junio, julio de mitad de año y para final de año. Entonces seguramente va a tener marcadas variaciones de acuerdo al mes de facturación. Las estacionalidades en los ingresos operacionales pueden hacer variar las necesidades de capital de trabajo. Recuerdo que en los tres ejemplos que acabamos de ver, donde yo tengo ventas constantes de 100 de enero a diciembre, tengo variabilidades en diferentes circunstancias, los dos ejemplos posteriores, si las necesidades de capital de trabajo, a pesar de que estoy vendiendo los mismos 1200 unidades en todo el año, van a variar de acuerdo a esa estacionalidad. ¿Qué es esto? Pues es el estado de resultados estacionalizadas las cantidades. Corresponde al tercer ejemplo que les puse.
En este estado de resultado pues se puede verificar que en unos meses pues, tengo muchas utilidades, como es el caso de junio o de diciembre, y en otros meses tengo incluso pérdidas como marzo. Pero es una pérdida estacional y que, dadas las circunstancias del negocio, no puedo borrar. Entonces, seguramente mis gastos fijos van a permanecer invariables independientemente de las unidades que se están produciendo, pero sin embargo los gastos variables van a ir variando de acuerdo a cada mes o a la estacionalidad de las cantidades. Entonces mis ingresos son los mismos 1200, pero en esta ocasión tengo un excelente enero, junio, julio y diciembre, y tengo unos meses muy bajos en venta, como es el caso de marzo y febrero. La utilidad bruta va a variar de acuerdo a esta circunstancia de la estacionalidad. Lo mismo lo van a hacer la utilidad es operativa y el evita. Acuérdense que el evita es lo que va a caja finalmente, después de cobrar todos los ingresos y pagar todos los costos. De tal forma que yo, a pesar de que tengo el mismo EBITDA al año, voy a recibir diferentes cantidades en cada periodo. Una cosa bien importante que se me había olvidado comentarles: es muy común, es un error muy común hacer planeaciones con cifras anualizadas. Las cifras anualizadas inducen al error, como lo estamos viendo en este momento. La mejor forma de planificar una empresa es hacer proyecciones mes a mes. Es un poco tedioso, porque si estamos hablando de proyectar el negocio 60 meses, 5 años, perdón, implica proyectar mes a mes, hacer 60 proyecciones independientes, cada una con estacionalidades. Entonces el ejercicio comienza a ser un poco más complejo, pero la única forma de ir un poco a la realidad del negocio, a tener el ejercicio de planeación lo más preciso posible. Ahora, si tomamos el método de desfase del flujo de efectivo y aplicamos exactamente lo mismo, en este caso el déficit mayor lo voy a tener en julio. Nuevamente, estoy midiendo los mismos 1200, pero donde más se me van a causar inconvenientes en caja va a ser en el mes de julio. De tal forma que los recaudos de cartera van a estar variando, van a ser bastante dispersos, y la única forma de tener un saldo razonable de caja positivo es darle el suficiente capital de trabajo, que en este momento lo tenemos en cero. Si ponemos el mayor déficit de caja, como lo sugiere el método, ya no tengo cajas negativas en ningún mes, pero me toca poner una mayor cantidad de capital de trabajo. ¿Eso por qué? Porque simplemente existe una estacionalidad que hace que los requerimientos de capital aumenten en ciertos periodos. Entonces, el método del déficit acumulativo del flujo efectivo es importante para conocer el capital de trabajo ante estacionalidades en los ingresos. Nuevamente tenemos el balance, simplemente para verificar que nuestro ejercicio haya sido construido adecuadamente. Y tenemos cómo varía el capital de trabajo ante estacionalidades. Entonces lo que hacemos es usar el método contable simplemente para saber cómo está variando nuestro capital de trabajo en cada circunstancia.
el método contable es importante para conocer esta variable periódicamente. Claro, es la forma en que está uno en una reunión y quiere saber cuánto dispone de capital de trabajo, saque los estados financieros y procede a hacer la resta. Es lo más simple y la forma más rápida de hacer. Finalmente vamos a sacar unas conclusiones referente a todos estos métodos. Recuerden, sin la liquidez, o el capital de trabajo suficiente, su empresa se seca, no opera. No interesa qué tan provisto esté de maquinaria de última generación si no se tiene el disponible suficiente para poder operar. Acuérdense que para estimar adecuadamente el capital de trabajo, la contabilidad debe reflejar la realidad económica de su empresa. De tal forma que aquí todo este ejercicio que se realiza en una empresa mes a mes recobra una importancia primordial. No es solamente para presentar tributos, es para saber en qué situación se encuentra la liquidez del negocio. Toda empresa debe contar con la adecuada planificación financiera y estimar adecuadamente sus necesidades de capital de trabajo. Esto por lo regular el pequeño empresario no lo tiene en cuenta. No hace planeación financiera, ni siquiera hacen un simple presupuesto. Y las circunstancias lo van llevando. Y si ustedes verifican encuestas mundiales, la mayor cantidad de empresas fallan o se van a la quiebra es por no tener planificado su capital de trabajo. Entonces es bien importante que hagan un ejercicio de planeación financiera y que estimen adecuadamente el capital de trabajo. Esto es un ejercicio que en mis términos debería consumir al menos un 20% de las horas laborales del administrador financiero. En otros términos, casi 2 meses al año, un poquito más de 2 meses, debería estar dedicado a ejercicios de planeación financiera el gestor financiero de la empresa. Además de estimarlo adecuadamente, debe gestionarse, monitorear permanentemente el nivel de capital de trabajo. Volvamos al símil del vehículo y la gasolina. Quieran o no, uno tiene que andar en el vehículo mirando constantemente qué nivel de gasolina hay. Es exactamente lo mismo que tiene que hacer el administrador financiero. Monitorear permanentemente ese estado. Y para eso tiene los métodos que acabamos de hablar. Y están midiendo que las variables financieras se estén comportando según la planificación. Es decir, que los cobros se hagan en los días estimados, en los pagos, en los programados y los inventarios sean justo lo necesario. Eso es, digamos, mis conclusiones, darles estas recomendaciones básicas de gestión y que apliquen en el día a día de ustedes los métodos que les acabo de compartir. Y finalmente, utilizar la estrategia de la presa, es decir, o del embalse. Preservar toda la liquidez que se pueda del negocio. Esa es la principal función del administrador financiero. Pensar que si preserva la liquidez adecuadamente, la empresa nunca se va a detener. O si la tiene monitoreada, va a reaccionar a tiempo. Finalmente, quiero pedirles el favor que se suscriban a este canal, que voy a tratar de estar permanentemente subiendo videos tutoriales como este sobre temas que me pidan o que yo considere importante compartirles
y ayudarles con su gestión financiera de su pyme. Y si les gustó este video, denle like. Finalmente dejo mis métodos de contacto. Pueden visitar mi página web values.co, enviarme correos a contactos@values.co. Incluso si tienen dudas acerca de este video, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico o ponerse en contacto vía telefónicamente. Incluso si quieren, alguien está deseoso de que yo les contribuya como asesor financiero en los procesos de planeación financiera, pues pueden visitarnos o pueden llamarme y yo les haré llegar una propuesta de trabajo adecuada. Muchas gracias y espero que este video les haya sido muy útil.